Hola, mi nombre es José Luis Santos. En esta edición de Viviendo una vida efectiva para Él, tengamos una corta plática acerca de la salvación de cada persona. Comencemos con las preguntas. ¿Quién será salvo? ¿Y serán salvos todos los que reciben a Jesucristo a través de su confesión? La realidad es que existen dos tipos de confesiones. La verdadera confesión es un producto del corazón, y la otra es un producto de los labios y la mente. Este tipo no contiene sustancia espiritual. Tomen como un ejemplo de esto, un versículo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 8, que dice: "Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí". Es necesario decir que muchos han sido víctimas de tal confesión, y han terminado regresando a sus vidas viejas, porque en realidad nunca la dejaron. Otros asistieron a sus respectivas iglesias, pero en ellos nunca existió una nueva vida, así que al final de su vida natural, estas personas no obtuvieron entrada al reino de los cielos, sino que perdieron sus almas, porque el recibir a Cristo es una acción que debe originar en el corazón del hombre, y no en la mente causado por la manipulación de un hombre y una culpabilidad sentida, sino como algo que es resultado de un profundo llamado y toque del Espíritu Santo. Hoy día en las iglesias existen personas así como existieron en el pasado, las cuales hoy se encuentran perdidos por toda la eternidad. La verdadera confesión invita a una reacción del Espíritu Santo, que produce una nueva vida, lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Una vez recibamos el nacimiento sagrado, provisto por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, debemos vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, o simplemente comenzaremos a vivir en oposición al Espíritu Santo. A esto es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de blasfemia en contra del Espíritu Santo. Un blasfemo comienza viviendo en oposición al Espíritu Santo, y eventualmente, comenzará a hablar y a enseñar en contra del Espíritu Santo, estableciendo sus propias opiniones y doctrinas de demonios. Tomen como referencia el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, donde leemos que el Señor Jesucristo rechaza a los obreros, que no fueron dirigidos por el Espíritu Santo, el cual él llama obreros de maldad, que es el nacer de nuevo. Miremos las Santas Escrituras en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 de la versión Reina Valera 1960, donde dice: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas". Noten que dice que las cosas viejas han pasado, y ahora todas nuestras formas de vivir son hechas nuevas. Esto no se refiere a nuestras costumbres, las cuales se pueden ver con los ojos carnales, o sea con los ojos que usamos para conducir por los caminos de esta vida, sino que es algo profundamente espiritual, y no superficial, como se nos quiere hacer pensar, cuando nos exigen cambios del estilo de vestir, de las amistades, de las comidas, y del hablar, los cuales no vienen naturalmente porque no lo entendemos ni lo sentimos de la profundidad de nuestros corazones, como deber ser cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. En referencia a la pregunta anteriormente presentada, ¿serán salvos todos los que reciben a Jesucristo a través de su confesión? Volvemos a afirmar que existen dos tipos de confesiones, y aunque son indistinguibles por el oído humano, Dios, que mira al corazón del hombre, sí logra distinguirlos, y solamente acepta un tipo de confesión. No solamente tenemos que hacer una confesión en espíritu y verdad, sino que continuamente tenemos que darle un alimento al espíritu recién nacido, para que este nuevo estado de ser no muera, sino que permanezca hasta el fin, así logrando obtener la vida eterna. Leamos los siguientes versículos del libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13 de la versión Reina Valera 1960, que dice: 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos que el camino del blasfemo comienza cuando uno vive en oposición al Espíritu Santo? Para contestar esta, verdaderamente tendríamos que hacer la pregunta: ¿qué es vivir en oposición al Espíritu Santo? Miremos el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 de la versión Reina Valera 1960, donde el Espíritu Santo nos explica con exactitud quién es la persona que es clasificada por él ser un hijo de Dios. Leamos Romanos 8 y 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, solamente una persona que ha confesado y ha recibido a Jesucristo como su Salvador, y como resultado de tal confesión, hecha en espíritu y verdad, ha nacido de nuevo, y que ahora solamente es dirigida por el Espíritu de Dios, es clasificada como un hijo o hija de Dios. Todos los demás son inelegibles de recibir tal título, y de recibir la herencia autorizada por tal título y estatus. Entonces, ¿qué? De los demás que nacieron de nuevo pero ahora no viven de acuerdo al Espíritu de Dios, su salvación es anulada por sus propias acciones, o falta de acción. Todos hemos leído la historia del rey Saúl, y del resultado de su desobediencia y amor para su pueblo, el cual llegó a ser más grande que el amor que él tuvo para Dios. Como resultado de su desobediencia, su reino nunca fue establecido por Dios,
Si lo fuese, hoy día Jesús no tuviera el título, Hijo de David, sino el título Hijo de Saúl, y no imploraríamos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sino Hijo de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos, que su desobediencia eventualmente lo llevó, a su muerte en batalla, la cual demostró abiertamente la magnitud del desagrado que Dios tenía para con él. O sea, esta historia nos demuestra que Dios no tuvo en poco su desobediencia, sino que la consideró como una rebelión completa, y su desagrado, se expresó de tal manera, que Dios dijo, me arrepiento de haberlo hecho rey de Israel. O sea, lo rechazó en vida, y en su muerte, de tal manera que no entró al reino de los cielos. Esta historia me trae a memoria el versículo que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Mateo capítulo 25 versículo 23. El versículo mencionado nos detalla un secreto profundo, el cual nos enseña que un poco de desobediencia es recompensado con una eternidad de deshonra, y viceversa, un poco de obediencia es recompensado con una eternidad de honra. Porque el desobedecer a Dios, es el deshonrar a Dios, y tiene como resultado, el que Dios nos honre con el fruto de lo que sembramos, el cual es nuestra deshonra. Dios puso al hombre en el huerto para labrarlo, para que el huerto y la tarea asignada a él fuese una herramienta de enseñanza, la cual nos da a saber que el hombre solo puede cosechar lo que él mismo ha sembrado, en referencia a todos los demás que actualmente poseen el aliento de vida, es decir, la vida según los que viven sobre la faz de la tierra, específicamente refiriéndonos a aquellos que prefieren vivir sus vidas sin una garantía espiritual, de acuerdo a las sagradas escrituras, la cual es la salvación, que es solamente proveída por Jesucristo. O sea, que viven su vida en la tierra sin la presencia de ese Creador, también entrarán en una versión de la eternidad donde ese Creador no está presente. A este tipo de la eternidad la Biblia llama infierno. Noten que, no me refería a ellos, como seres que están automáticamente incluidos, o no incluidos, en la lista de los salvos, porque según las escrituras que encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos 3 y 23 nos dice que, desde Adán hasta lo presente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estos que no tienen ningún interés en el proveedor de tal salvación, que también es el proveedor y creador de los cielos y sus mansiones, por su propia autoseparación del Creador se excluyen de los que entrarán al cielo. Este razonamiento efectuado, responde a la pregunta, ¿entrará o no entrará la gente buena al reino de los cielos? Y aborda los deseos expresados en los funerales, como descansa en paz, y entra en el descanso del Señor, que suponen que todos entraran al reino de los cielos, y establece que estos derechos, de entrar en tal salvación y en tal descanso, como un derecho, exclusivamente reservado, solamente para los salvos en espíritu y verdad. Entonces, para responder a la pregunta, ¿entrará automáticamente al cielo toda persona que parte de esta vida? La respuesta es no. Para entrar en ese cielo debemos vivir bajo el gobierno del Creador de los cielos y la tierra. Quizás te harás la pregunta, ¿quién conoce las reglas del Creador? Para yo también conocer las reglas del Creador para entonces aprender y obedecer. La verdad es que, solamente en la Biblia cristiana, se encuentra una verdad, que no ha sido adulterada, que nos conduce al camino, a la verdad y a la vida, y es nuestra responsabilidad conocer las reglas del Creador. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y 15, de la versión Reina Valera 1960, leemos lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que el que procura ser aprobado por Dios, o sea, ser salvo tiene que ser, primera, una persona que ha aceptado a Jesucristo en espíritu y verdad, la cual activa el nacer de nuevo. Segundo, un renacer, o sea, un nacimiento espiritual. Comentario, el nacimiento espiritual es una transformación espiritual, que vivifica nuestras almas así poniéndole un fin a la muerte espiritual, en la cual se encontraba el alma, y introduciendo en ella una vida espiritual que es eterna. Esto es solamente hecho posible por la sangre de Jesucristo y el poder proveído por el Espíritu Santo. Tercero, tiene que ser un creyente que posee un grado de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuarto, tiene que ser un obrero, porque a todos se nos ha dado la responsabilidad de esparcir el Evangelio de Jesucristo y del reino de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Quinto, tiene que ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sexto, tiene que ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. En conclusión, no bastan las palabras vanamente confesadas, y dichas en un momento determinado, por personas que no estuvieron buscando profundamente un cambio espiritual, cuando el cambio se les presentó, ni tampoco, les de gran provecho, a la persona que finge hacer todos los pasos y costumbres cristianas, cuando en él o ella, no existe una nueva vida la cual es el resultado del nuevo nacimiento. Gracias a todos los que han visto esta edición y les pido que por favor denle un me gusta, un like, al video y compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos por esta corta enseñanza. Dios les bendiga.